Hola, ¿qué tal? En estos dos próximos vídeos vamos a crear el generador de niveles. En esta primera parte vamos a hacer que se dibuje lo que es la escena principal, es decir, un borde alrededor del área en la que se puede mover el personaje. Y ese área estará pintada con losetas de suelo. Y el borde, pues usaremos los prefabs que hemos creado para eso mismo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a eliminar este objeto que ya no lo vamos a necesitar y vamos a crear en la jerarquía un objeto nuevo y vamos a llamarlo Game Manager. Ahora vamos a crear unos cuantos scripts. Todavía no tenemos ninguna carpeta de scripts, así que vamos a crearla. Scripts. Y dentro vamos a crear dos scripts. El primero, Game Manager. Y el segundo será Board Manager. Game Manager se encargará de gestionar el juego y Board Manager se encargará de crear cada nivel. Vamos a seleccionar todos y lo vamos a poner dentro del objeto Game Manager. Vamos a empezar definiendo el Game Manager. En Game Manager, esto lo voy a borrar, creo que no lo voy a necesitar, o sí, bueno, si lo necesito, luego lo vuelvo a escribir. Lo que voy a hacer aquí va a ser decirle a el otro script que genere una escena, bueno, un nivel nuevo. Así que voy a necesitar una referencia a el otro script. Como Game Manager está colocado en el mismo objeto que Board Manager, puedo acceder a la referencia usando el getComponent. Pero primero, no me adelanto mucho, voy a crear una variable de tipo Board Manager, que voy a llamar Board Script. Y en el awake voy a obtener la referencia. Board Script igual getComponent. Esto no creo que tenga que explicarlo mucho. Vale, ya tengo la referencia. Y ahora en el start, void start, desde aquí llamaré al método que inicia la escena en Board Script, que todavía no lo tenemos creado. Así que vamos a crearlo para ir poco a poco, sin adelantarnos mucho. Nos vamos al Board Manager y vamos a crear ese método. Public void y lo vamos a llamar setup scene. Ya está creado, por ahora no tiene nada, pero bueno, nos sirve para poder seguir programando el Game Manager. Desde aquí llamaremos al boardscript.setupScene. Y como vamos a necesitar seguramente varias instrucciones para iniciar el juego, vamos a meter esto en otro método que vamos a llamar initGame. Y vamos a colocar esto aquí dentro. Y ya para que se ejecute en el start vamos a llamar a initGame. Así que en start, initGame, e initGame llama a el setup scene del Board Manager. Vale, con esto ya nos aseguramos de que se llama a este método. Vamos a poner aquí debug.log para asegurarnos de que se ejecuta. Guardamos los scripts. En Unity vamos a iniciar la ejecución a ver si vemos el debug.log. Vale, se ejecuta. Eso significa que vamos por buen camino. Ahora aquí vamos a tener que poner todo el código que
pinta los muros del borde y el suelo con losetas del suelo y el borde pues, con las losetas del borde. Vamos a ir poco a poco. Primero las variables que vamos a necesitar. Vamos a definir dos de tipo entero que van a definir el ancho y el alto. Columns, que son el número de columnas, y rows, que es el número de filas. Vamos a hacerlo de 8 por 8. Esta va a ser el área en la que se puede mover el personaje. El área en la que se puede mover el personaje. Imaginaos que es este cuadro que hay aquí dibujado. ¿Qué es esto? Pues esta va a ser el área que vamos a pintar con las losetas de suelo. Luego, fuera de ese área, vamos a dibujar con un borde de losetas de muro. Y fijaos, nos viene perfecto. 8 de ancho y de alto. De alto, imaginaos 8. Más una del borde de arriba, más una del borde de abajo, vamos a tener 10. Es decir, 10 unidades en lo alto. Fijaos que la cámara está ortográfica y tiene un size de 5. Un size de 5 significa que del centro de la cámara arriba hay 5 unidades. Si del centro arriba hay 5 unidades, el total de alto de la cámara son 10. Así que nos va a quedar el cuadrado justo en la vertical dibujado en la pantalla. Y eso, ya tenemos las filas, bueno, las columnas y las filas. Y ahora vamos a hacer una referencia a los prefabs del suelo y del muro que los rodea. Como son muchos, vamos a meterlos dentro de un array de GameObjects. Y esto es igual. Así que vamos a definir un array GameManager, no, de GameObjects. Y vamos a llamarlo Floor Tiles, losetas de suelo. Y otro array igual, Outer Wall Tiles. Voy a llamar así losetas. Así que ya tenemos un array de GameObjects y otro array de GameObjects. Vamos a establecer las referencias antes de que se nos olvide y tengamos problemas. Así que aquí, en Bolt Manager, nos sale el array de Floor Tiles y el de Outer Wall Tiles. Vamos a añadir todas. Para añadir todas, vamos a poner aquí el candado al inspector para poder seleccionarlas. La primera, Shift mayúsculas, la última y arrastramos a Floor Tiles. Lo mismo vamos a hacer con Outer Wall Tiles. Y ya tenemos todos los prefabs añadidos. Vamos a quitar el candado para que no se nos olvide. Bueno, tenemos ya las referencias. Ahora necesitamos crear un método que sea el que cree el escenario inicial, que va a ser todo de suelo y el borde. Vamos a crear ese método que vamos a llamar setup, bueno, board setup. Y ese método lo vamos a llamar desde el setup scene. Para primero, antes de todo, preparar lo que es la escena básica, que es todos los setas de suelo y alrededor el borde de los setas de muro. Y bueno, aquí vamos a ir recorriendo tantas columnas, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, en un bucle, y luego dentro de ese bucle vamos a meter otro que
va a ir recorriendo así columnas más hacia arriba y va a ir colocando, vamos a ir colocando las losetas que correspondan. Así que vamos a necesitar un bucle que recorra la X y luego otro bucle que recorra la Y. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. For X igual a menos 1. No os echéis las manos todavía a la cabeza. Ahora lo explico. Mientras X sea menor que columns más 1, X, aquí esperar, he puesto doble igual, X más más. Bueno, voy a escribir el I, que es exactamente igual. Igual a menos 1, mientras I sea menor, en este caso que rows más 1, y más más. Os preguntaréis, ¿por qué estás poniendo que X empieza por menos 1 y termina por columns? Pues por lo siguiente. Si el área en la que se va a mover el personaje es de 8 por 8, quiero también incluir en ese área el borde. Es decir, imaginaos que este cuadro de aquí, este cuadrado que está aquí pintado, fuera de 8 por 8. Pues si yo quiero dibujar el borde, tendría que en la X tener 1 menos. Si la X primera es el 0, pues tendría que tener 1 menos, que ahí iría el muro. Y luego, cuando llegue aquí al 8 menos 1, querría 1 más para poner el borde. Tanto lo mismo en la X que con la Y. Si la X es la Y es 0, quiero empezar la Y 1 antes para poner el borde. Y también quiero la Y 1 después para poner el borde. Por eso estoy haciendo que empiece por menos 1. Para que incluya el borde, porque luego la posición 0 ya va a ser de suelo. Y luego quiero que termine en columns, en la posición 8. Termina en la posición 8 porque columns más 1 es 9 y el bucle se va a ejecutar mientras X sea menor que 9. 8 va a ser el último valor que va a ser menor que 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque ya 9 esto no lo incluye. Entonces por eso estamos incluyendo una posición antes y una posición después, tanto para la X como para la Y, que esas posiciones será donde pongamos los muros. Y bueno, vamos a definir en una variable de tipo GameObject la referencia al objeto que vamos a instanciar, a la loseta que vamos a instanciar, que por defecto va a ser una loseta de suelo. Claro, ahora tenemos que elegir de todas las losetas que hay aquí una aleatoria. Entonces tenemos que acceder al índice, que sea desde 0 hasta el total. Pues, bueno, primero queremos acceder a un valor aleatorio, pues usamos random.range. Desde 0 hasta el total de elementos que tiene floor tiles. Me falta punto length, que es la variable de floor tiles del array que dice el total de elementos que tiene. Y ya con eso asignamos al toInstantiate uno de los prefab de forma aleatoria. Ahora, lo siguiente. Vamos a comprobar si la posición X e Y es una posición que pertenece al borde. Para no usar esto, es decir, no usar del suelo, sino usar del muro, usar estos. ¿Cómo sabemos si estamos en el borde? Pues ya lo hemos dicho antes, cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 1 o la X vale columns o la Y vale rows. Pues simplemente si X vale menos 1 o Y vale menos 1 o X vale columns o Y vale,
vale rows. Si se cumple eso, significa que estamos en la posición de un muro. Así que vamos a cambiar la variable toInstantiate para que referencie a, en vez de un elemento aleatorio de floor tiles, que referencia a un elemento aleatorio de el array outer wall tiles. Cambio esto y esto. Ahora os podéis fijar que estamos usando el mismo código en varias líneas. Y eso no es bueno. Vamos a crear esto en un método. Es decir, vamos a hacer un método que devuelva un GameObject. Fijaos, esto devuelve un GameObject. Vamos a hacer un método que devuelva aleatoriamente un GameObject del array de GameObjects que le estamos pasando por parámetro. Lo voy a llamar getRandomInArray. Le pasamos por parámetro el array de GameObjects y le vamos a llamar a ese array array para ser originales. Y ahora vamos a hacer esto, lo mismo. Devolvemos de ese array la posición aleatoria. Bueno, el elemento que esté en la posición aleatoria entre 0 y el total de elementos que tiene el array que hemos pasado. Y ahora ya vamos a utilizarlo. En vez de todo esto, simplemente llamamos al método pasándole el array. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar getRandomInArray y le pasamos como parámetro el array. ¿Veis? Así queda mucho más ordenado todo. Y bueno, ya en este punto del código, justo aquí, tenemos en la variable toInstantiate la referencia al prefab que haya que instanciar en esa posición que estemos visitando en este doble bucle. Pues simplemente tenemos que instanciarla. Instantiate, ¿qué vamos a instanciar? Pues el objeto que tengamos como referencia en toInstantiate, donde en la posición X e Y, ya que la posición tenemos que darla en un objeto vector 2. Por eso ponemos new vector 2. Y luego pues tenemos que pasar la rotación, que va a ser ninguna. O la por defecto, ángulo en X0, en Y0 y en Z0. Quaternion.identity. Entonces de esta forma, cuando se inicie el setup scene, se va a llamar al método ballSetup, se va a recorrer las posiciones, tanto en la X como en la Y. Se va a suponer que hay que instanciar el suelo en esa posición y si estamos en los bordes, vamos a cambiar para que se instancie un prefab aleatorio de muro. Y ya pues instanciamos pues lo que haya que instanciar en esta, que estará en esta variable, si un suelo o si ha entrado aquí un muro, en la posición X e Y que estamos visitando en la vuelta actual. Y con esto, si ejecutamos, veremos que ya tenemos el escenario. Y aquí tenemos todos los objetos clones de los prefabs que había que instanciar. Fijaos que el suelo va cambiando, no es el mismo en toda la escena y los muros igual, van de forma aleatoria. Vamos a arreglar un poco, fijaos que la cámara está un poco movida, así que seleccionamos la cámara y vamos a hacer con la X más o menos al centro, que sería más o menos por aquí, a ojo, y esto sería más o menos por aquí. Fijaos que si redondeamos sería 3,5 y 3,5. Luego el fondo, en vez de azul, lo vamos a poner negro. Vamos a quitar la reproducción, ya que los cambios que hagamos van a desaparecer. Y ahora sí seleccionamos la cámara y ponemos en la X 3,5 y en la Y 3,5. Y en background ponemos en negro. Ahora si iniciamos, vemos que ya tenemos lo que es el escenario de 8 por 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si vemos aquí en la escena, se ve mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que en total hace, del primero al último, 10 elementos. Ahora fijaos, cuando se me olvida, lo acabo de ver ahora en cuanto he quitado el play. Nos aparecen todos los objetos aquí, en la jerarquía de objetos de la escena. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear un objeto que sea padre de todas las losetas que conforman el tablero. Y así no se nos quede esto tan desordenado. Y lo vamos a hacer por código. Es decir, aquí en Bold Setup vamos a crear un objeto New Game Object que se va a llamar Bold. Fijaos, con hacer esto ya estamos creando un Game Object nuevo. Voy a iniciar la ejecución para que lo veáis. ¿Veis? Se crea el objeto Bold. Y luego, pues, con el bucle que hemos hecho se van instanciando los muros, suelo y todo eso. Ahora necesitamos guardar para hacer... A ver, ejecuto de nuevo. Para hacer todos estos hijos de este, voy a necesitar la referencia al transform de este objeto. Así que voy a crear una variable aquí arriba que voy a llamar public, o si no privado, private transform, que es la referencia al componente que quiero guardar de ese objeto bold que creo por código, y voy a llamarlo bold holder como sostenedor del tablero, y lo vamos a usar para eso. Entonces esta variable va a tener el objeto nuevo, vamos a acceder a su transform, y de esta forma el transform del objeto nuevo se va a guardar en bold holder. Y con eso pues ya tenemos la referencia. Ahora necesitamos hacer que después de instanciar cada objeto, guardar su referencia aquí. Una vez que instanciamos el objeto, pues vamos a necesitar guardar su referencia. Instance. Con esto, cuando se instancia el objeto, se guarda la referencia a la variable instance. Y ahora podemos hacer instance.transform.setParent y le decimos al transform que queremos que sea el padre del objeto que acabamos de crear, que es bold holder. Y ya con esto todos los objetos que se instancien van a ser hijos de bold holder. Pulso control S para guardar y aquí iniciamos la ejecución y fijaos, el escenario se ejecuta igual, lo único que todas las losetas se crean como hijas del objeto bold y así nos queda la jerarquía mucho mejor ordenada. Voy a detener la ejecución y vamos a guardar la escena. File, Save Scenes. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este vídeo. En el siguiente terminaremos nuestro generador de niveles.